En el vídeo de hoy vamos a ver lo que Marx entiende por alienación económica. Recordemos que en el vídeo anterior habíamos visto el concepto general de alienación y lo que entendía Marx por alienación era aquel estado que sufre el hombre mediante el cual se ve desposeído de su propio yo, lo que le impide su propia autorrealización. Y habíamos visto también cómo para Marx esta alienación se concreta en la historia. ¿Por qué? Porque según Marx, a lo largo de la historia podíamos comprobar cómo la clase social del proletariado, es decir, la clase social de los trabajadores, había sufrido una deshumanización constante. Vale, una vez recordado esto, vamos a pasar a hablar ahora de la alienación económica. Para Marx, la alienación más importante de todas, la alienación fundamental que sufre el hombre, es la alienación económica. Los hombres estamos obligados a trabajar. ¿Para qué? Para poder reproducir nuestras sociedades, para poder producir nuestros alimentos, para poder crear un hogar, en definitiva, para desarrollar nuestra vida en común. Y lo propio del trabajo humano es la creación de algo, de un objeto. Y por lo tanto, el resultado de ese trabajo, ¿vale? Ese objeto que ha sido creado, hay que considerarlo como obra del trabajador. Antes de la llegada de la revolución industrial, cuando la base de la economía era la manufactura, es decir, el trabajo que se realizaba con las manos, el trabajo manual, el trabajador, dice Marx, estaba completamente implicado en todas las fases por las que pasaba ese producto hasta que finalmente era creado. Y de esta manera, dice Marx, experimentaba una identificación completa con aquello que creaba con sus manos. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial, es decir, con la llegada del modo de producción capitalista, la mayoría de nosotros no somos completamente dueños de aquello que hacemos, de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una distinción socialmente injusta. Por una parte, nos encontramos a un grupo de personas a los que Marx va a denominar burguesía, que son aquellos que poseen el capital, que el capital es básicamente la masa económica fundamental de una sociedad determinada. Y esta burguesía es la que aporta el dinero para poder pagar toda la maquinaria que se necesita para producir ese objeto, para producir ese producto, los que asumen también el coste de la materia prima base y los que también pagan el sueldo a los trabajadores, que son los que van a realizar ese producto, a los que Marx va a denominar proletariado. Entonces, la burguesía, además de recuperar, naturalmente, todo ese dinero que ha invertido en comprar la maquinaria que se necesitaba para realizar un producto determinado, en pagar la materia prima base que se necesita para crear ese producto y en pagar el sueldo a los trabajadores que han realizado ese producto, además de recuperar todo ese dinero que ha invertido en esto, la burguesía también se apropia del producto que han realizado los trabajadores, que en vez de pertenecer a los trabajadores que lo han hecho, que han creado este producto, va a parar también a las manos de la burguesía. Es decir, la burguesía obtiene una plusvalía, una cantidad excedente superior. Es decir, la burguesía, además de recuperar todo aquel dinero que ha invertido en costear la maquinaria, en costear la materia prima y en pagar el sueldo de los trabajadores, obtiene, por así decirlo, como un plus de beneficio. ¿Por qué? Porque ese coste que ha asumido la burguesía en pagar la maquinaria, en pagar la materia prima y en pagar a los trabajadores, todo eso que ha invertido la burguesía, todo ese dinero invertido, es inferior al beneficio que obtiene cuando vende el producto que han realizado los trabajadores, cuando vende esa mercancía en el mercado. Y esto obviamente hace que la burguesía cada vez se enriquezca más, que la burguesía cada vez acumule un mayor capital, mientras que el proletariado, mientras que los trabajadores no son dueños verdaderamente de aquello que han producido, de aquel objeto o de aquella mercancía que han hecho o que han estado construyendo,
De ahí que antes dijésemos que en el sistema capitalista la mayoría de nosotros no somos dueños de nuestro propio trabajo, de lo que realmente hacemos. Por eso dice Marx que el proletariado, es decir, que los trabajadores, se relacionan con aquel producto que han construido o aquel producto o objeto que han fabricado como si se tratase de una cosa extraña. ¿Por qué? Porque en realidad no les pertenece ese producto, ese objeto que han fabricado ellos mismos, sino que pertenece a la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, y que cuando coge esta mercancía que han realizado los trabajadores y la vende en el mercado, la convierte en capital. Entonces, en esta situación, según Marx, lo alienado no solamente es el producto o el objeto que ha realizado el trabajador y que no le pertenece a él, sino que le pertenece a la burguesía, sino que también en esta situación lo alienado es el trabajador mismo, el propio proletario. ¿Por qué? Porque recordemos que para Marx la esencia del hombre era el trabajo, es decir, que el hombre solamente se realiza, el hombre solamente se humaniza a través de su trabajo. De esta forma, el trabajo deja de ser para el proletariado, deja de ser para los trabajadores el medio a partir del cual se pueden autorrealizar como personas para convertirse en el germen, dice Marx, de su propia destrucción. A su vez, dice Marx, esta alienación económica promueve otras formas de alienación. Como el trabajador, como el proletariado se ve alienado en su trabajo, esta alienación que sufre en el trabajo desvirtúa o altera la relación que el trabajador mantiene con el resto de los seres humanos, especialmente con la burguesía. ¿Por qué? Porque los trabajadores, porque el proletariado ve al otro, es decir, al burgués, como a un ser extraño también. ¿Por qué? Porque el burgués no solamente se apropia del objeto o del producto que ha estado realizando el trabajador o el obrero en la fábrica, sino que también se adueña o se apropia de su propio trabajo. Surgen entonces las clases sociales y hablamos ya también de una alienación social, además de una alienación económica. Estrechamente unida a esta alienación social, surge también una alienación política, en la que la clase de los dominadores, es decir, la burguesía, impone unas normas para sustentar un sistema económico totalmente injusto, es decir, el capitalismo, en el que nos encontramos, por un lado, con la clase de los dominadores, que sería la burguesía, y la clase de los dominados, que sería el proletariado. Esta teoría, que Marx desarrolló en su obra El Capital, dio lugar a un movimiento histórico, el comunismo. Lo que defienden los comunistas, básicamente, es que ese capital no debería estar en manos privadas, sino que también los trabajadores, también el proletariado, debería ser dueño de ese excedente, de ese beneficio que están produciendo, el cual debería repartirse igualitariamente en la sociedad. Concluimos aquí la explicación que da Marx de la alienación económica y en el próximo vídeo veremos lo que Marx entiende por alienación ideológica y por alienación religiosa. Hasta el próximo vídeo.